Pasaste por las pruebas y los filtros anteriores y ahora se trata de conocerte un poco más y ver por dónde están tus fortalezas y por dónde hay que conocerte más para orientar un poco nuestra decisión. Y en ese sentido, tú tienes una experiencia aquí con nosotros entre 92 y 97 en el Instituto Federal Electoral, y si no me equivoco estabas en las cuestiones del Registro Federal de Electores. Y actualmente estás del otro lado, en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Baja California. Así es. Entonces, has conocido ambas instituciones, de alguna manera, y en diferentes áreas, en diferentes... dime, un poco, a partir de esta experiencia amplia que tienes y sabiendo cómo hacemos las cosas acá y cómo se hacen allá, si eres consejero electoral, ¿qué harías con el OPLE de Baja California? ¿Cuáles serían tus proyectos? Yo sé que hay muchas cosas que hay que hacer porque la ley lo dice, pero ¿qué sello le pondrías tú? ¿Qué detectas que hace falta que tú impulsarías ahí? Sí, efectivamente, esta nueva institucionalidad en los órganos electorales requieren, a mi juicio, de una revisión exhaustiva de las funciones que mandata la ley, pero también de aquellos cambios que nosotros podemos generar precisamente desde la más alta autoridad, que es el Consejo General. Me interesa mucho la parte del recurso humano. Ahí me parece que tenemos mucho que trabajar y es un avance importantísimo el servicio profesional electoral que ahora se tendrá que implementar. Estamos esperando precisamente la emisión del Estatuto de Servicio Profesional Electoral, porque necesitamos profesionalizar a los órganos electorales, principalmente de nuestras entidades federativas. En Baja California no hemos contado desde su nacimiento con un servicio profesional electoral y definitivamente que este será un avance importante. Pero, no obstante que ya por mandato legal federal se tiene que instituir, también el Consejo General puede aportar para que este servicio profesional electoral sea lo más efectivo posible y se cumpla con los criterios, con los lineamientos y con todas las bondades que tiene este servicio. A mi juicio es el recurso humano porque queremos elevar la calidad del servicio, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Contando precisamente con mejores servidores públicos en el ámbito electoral. Eso por una parte, y por otra parte también se requiere tanto para el personal adscrito a la institución electoral como a la ciudadanía en general, contar con instalaciones dignas que brinden ese servicio de calidad. Entonces es ahí donde también el Instituto de Baja California requiere de contar con instalaciones propias que sean adecuadas, que sean instalaciones exprofeso para eso, y es ahí donde yo impulsaría mucho la construcción de un edificio propio, porque me parece que tantos años y estar pagando una renta, una bodega, en una institución que no reúne los requisitos, me parece que ahí tenemos que transformar eso. Esos son dos aspectos medulares en los cuales se tendría que tomar decisiones importantes, el recurso humano y también la infraestructura institucional, entre otras muchas cosas, como usted bien lo decía. ¿Y cuáles verías tú que fueran las resistencias que podrías encontrar, no nada más para estos proyectos que tú mencionas, sino para la aplicación de la ley? Los órganos locales, digamos que no le dieron una gran bienvenida a la reforma electoral. Y ahora hay que aplicar la ley, tienes una elección dentro de unos meses. Sí, efectivamente, incluso los poderes públicos del Estado no estuvieron muy congratulados precisamente con estos cambios, sobre todo en la designación de consejeros, pero la ciudadanía aplaude esta decisión y es, a mi juicio, uno de los grandes cambios y paradigmas que tenemos enfrente, y por eso estamos concursando personas que nunca habíamos hecho el intento, porque ya sabíamos que esto era una decisión política y que nunca
ningún aspirante a ser consejero del Consejo General del Instituto tenía que pasar por examinación, ¿verdad? Y por todo este procedimiento que ahora se ha establecido. Entonces hay resistencias, por supuesto, no solamente en esta área de la designación de consejeros, sino en general, y las presiones son muchas, y siempre las ha habido y las va a seguir habiendo. Entonces se requiere temple, se requiere mucha independencia, se requiere el tomar decisiones con la sabiduría y la sapiencia, pero también con la integridad y la gran responsabilidad de ocupar un servicio, un cargo público como este de una institución electoral que se debe a los ciudadanos eminentemente. Ahora, cuéntame una experiencia en la que tú, Daniel, hayas estado en donde en estas leyes electorales, ya sea con nosotros o ya sea hayas tenido que enfrentar una contradicción de situaciones, tú pensando de una manera y los partidos pensando de otra, o el consejo pensando de otra manera y tú tenido que participar ahí, en estas contradicciones en las que uno se enfrenta de vez en cuando en estas lides, ¿y cómo las resolviste? Sí, he padecido varias presiones, sobre todo en mi desempeño como asesor jurídico, pero también como secretario fedatario. Una de las presiones más fuertes es en el cargo de secretario fedatario de 2007 a 2010, en donde un grupo de consejeros, que era una minoría, pero ahí con un supernumerario adicional, tomaron el control del Consejo General de una manera ilegal, destituyendo al consejero presidente y el cual yo era el secretario fedatario. Y lo que hicieron estos consejeros, actuando ilegalmente, fue que me presionaron para que yo convalidara como secretario fedatario todas una serie de sesiones que tenían ya previstas. Incluso llevaron notario público, me amenazaron. Yo me negué rotundamente. Yo estuve con el presidente, que tenía la legalidad en la mano y la razón, y no sucumbí a esas presiones. A tal grado fueron de que incluso la presidenta me cambió las chapas de las oficinas. Durante 2 meses estuve afuera de mis oficinas, no podía entrar a despachar, me querían que hacer firmar una serie de actas, ¿verdad?, los cuales no me constaban, y yo me negué rotundamente. Entonces fue una de las presiones más grandes que sufrí. Me mantuve íntegro, incólume, y fue cuando se resolvió, gracias a la resolución del Tribunal Federal de la Sala Superior, mediante un juicio de protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, que interpuso precisamente el consejero presidente Alarcón en aquel momento, y así fue como volvimos a la legalidad. Y cuando me pregunta la presidenta en aquel tiempo que iba a participar en la sesión de cambio de, por supuesto que le dije que sí, ahí sí, en esa sesión sí iba a participar, donde finalmente se tendría que cumplir con el mandato de la sentencia del tribunal. Esa fue una de las presiones más fuertes, sin duda alguna. Bien, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. De 2010 a 2013 estuviste en el Congreso del Estado. Así es. Después de haber estado en el Instituto Electoral Local y posteriormente regresaste al Instituto. En esta función del Congreso del Estado, platícame cuál era la labor de esta consultoría legislativa. ¿Servía a todos los partidos? ¿Dependía de alguna fracción? ¿Cómo había relación con los partidos políticos en esta función? Que me platiques un poco cuál era esta posición. Sí, la función principal es elaborar los dictámenes de las iniciativas de acuerdo o de ley o de reforma a la Constitución o a las diferentes leyes, a todos quienes en el pleno, en tribuna, presentaban, principalmente pues diputados o grupos parlamentarios. La consultoría legislativa, una institución del propio Congreso del Estado, que no está sujeta ni está subordinada a ningún grupo parlamentario, ni mucho menos a un diputado de algún partido político. Entonces, esa tiene la función principal de elaborar los dictámenes.
yo elaboré ahí, precisamente en ese tiempo, elaborando una serie de dictámenes y que por mi perfil, mis superiores consideraron que yo podía poder preparar todos los dictámenes de la reforma política o reforma del Estado, o que tenía que ver con las cuestiones electorales o político-electorales. Entonces es la experiencia que ellos miraron que yo podía precisamente desarrollar, y así lo hice, trabajando nada más para la institución, sin ningún contacto, sin ningún vínculo con los diputados o con grupos parlamentarios algunos, simple y sencillamente con mis superiores jerárquicos, y en algunas ocasiones también con los presidentes de las comisiones, porque teníamos que estar precisamente en las sesiones de la comisión para dar cuenta precisamente de los proyectos que habíamos preparado en su momento. Trabajabas un poco para todos los partidos políticos. Sí, efectivamente. Okay. Y de ahí regresas al instituto y te encargas precisamente del área que tiene que ver con partidos políticos. Sí, coordinación de partidos políticos. Ahí, ¿cómo fue ese regreso? Ese regreso fue precisamente a invitación del consejero presidente, Rubén Castro Bojorquez, que yo ya en mis tantos años de docente en la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, pues yo tenía ya relación con él, una relación, digamos, académica exclusivamente, ¿no? Y también varios representantes de partidos políticos que me conocen ya por una larga trayectoria también en la institución electoral, fueron los que consideraron que yo pudiera aportar en esta área tan importante, precisamente con los propios partidos políticos. Es así como entonces acepté la invitación, renuncio al cargo que tenía en el Congreso del Estado y me sumo al ya iniciado proceso electoral 2013 en el Instituto Estatal en Baja California. ¿Qué haces en el Congreso del Estado? ¿Qué hacía, perdón? En el Congreso del Estado. Elaboraba proyectos de dictámenes de las iniciativas de ley o de reforma que se presentaban, o puntos de acuerdo también. ¿Para alguna bancada en particular? No, para todos. No, para todos. Para la consultoría legislativa, que era esta consultoría la que tenía que dar cuenta de esos proyectos de dictámenes de todas las iniciativas que se presentaban en el Pleno. Decías, Daniel, perdón, si digamos, contabas hace un rato la anécdota de la presión a la que fuiste objeto, digamos, por parte de un conjunto de consejeros, en fin, en aquel episodio, que por cierto fue un episodio conocido, porque en efecto llegó el asunto a la Sala Superior. Pero, digamos, no son, digamos, las presiones en un órgano electoral pueden venir de adentro a partir de los arreglos institucionales propios, como ocurrió en aquel caso, o también de fuera, con los propios partidos políticos, otros actores públicos, privados, locales. Digamos que un proceso electoral siempre concita, digámoslo así, una serie de tensiones naturales y de intereses que se expresan. Ahora, como responsable del área de partidos políticos, o antes, ¿tienes algún episodio que nos puedas comentar y que ilustre, digámoslo así, tu vocación, digamos, de autonomía o de ser repelente a presiones con otro tipo de actores, además de los propios partidos políticos, y de los consejeros electorales, es decir, de actores externos, partidos, gobiernos, funcionarios, etcétera? Como coordinador de partidos políticos no he sufrido ninguna presión de parte de representante de partido político alguno o de algún líder de un partido político. Afortunadamente el proceso electoral transcurrió, al menos en mi área, sin esas presiones. Anteriormente, ya en la otra etapa que había elaborado. ¿Algún episodio que valga la pena que nos cuentes? Pues como asesor jurídico también sufrí las presiones para que como el encargado responsable de elaborar el proyecto de dictamen de una comisión en un asunto donde se tenía que definir si se otorgaba o no el registro a un partido político local. Yo consideré que no reunía las actividades inherentes político-electorales que establecía la ley, que no eran suficientes las evidencias, las pruebas. Y entonces
tuve la presión de esa asociación política por una parte y también del director general y de otros consejeros para que el proyecto lo cambiara, a lo cual yo me negué y casi por eso pierdo el puesto. Bueno, afortunadamente otros hizo cargo de ese proyecto, bueno, salió en los términos que ellos les resultaba satisfactorio. ¿Cuál es la mejor, o a la luz de tu experiencia, cuál es la clave, a lo mejor porque te ha tocado verlo, a lo mejor, bueno, aquí estás contándonos un episodio en específico, para robustecer la autonomía del órgano? Porque al final del día, en el caso de Baja California, bueno, pues el instituto es uno de los institutos señalados, incluso expresamente, como uno de los digamos de los casos problemáticos que la reforma electoral de 2014 buscó resolver. Si me hablaba de algunos órganos electorales, habló en particular del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Baja California. No para decir si tenía razón o no, pero ahí hay un planteamiento. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la base del fortalecimiento, de la construcción de la autonomía institucional y particularmente en el contexto actual, ¿no? Tiene que venir desde adentro, definitivamente. Teniendo una autoridad electoral total y completamente independiente de los poderes públicos, que esté a prueba de esas presiones, incluso que ni siquiera se asomen a la institución para presionar a los consejeros para que actúen de una u otra manera. Eso por un lado. Y por otra parte tiene que haber un servicio profesional electoral. Urge en el instituto, que ahora se va a llamar Instituto Estatal Electoral conforme a las reformas, que cuente con ese servicio lo más pronto posible para garantizar la permanencia de todos sus servidores públicos, por supuesto con todo este procedimiento de selección, reclutamiento, profesionalización, capacitación, incentivos y remociones en su caso, y de esa manera también evitar despidos injustificados por razones políticas, que este ha sido un problema de siempre en el órgano electoral y que seguramente no es privativo nada más de Baja California. Entonces yo considero esos dos aspectos: contar con un consejo general y con un director, en este caso ahora será secretario ejecutivo, que tengan plena convicción de que la institución se debe funcionar estrictamente con apego a los principios de la función pública electoral. ¿Hasta dónde, Daniel, tiene que llegar la defensa de la autonomía en este sentido? Sí. Porque hay, a pesar de todo, es un órgano del Estado, depende en mucho sentido de la relación con otros órganos del Estado, su presupuesto no se define, sí se plantea en primera instancia, pero no se define en última instancia solo desde adentro, porque están involucrados otros órganos, y el tema presupuestario es un tema delicado. ¿Hasta dónde llegar en la defensa, es decir, en la defensa de la autonomía a través, por ejemplo, de la suficiencia presupuestaria? Hoy estamos teniendo nosotros como INE casos en los que por insuficiencias presupuestarias en el ámbito local hay adeudos respecto de nosotros y tenemos que tomar las medidas en ese sentido por parte de órganos locales. ¿Qué debería hacer un órgano local frente a una serie de poderes, el legislativo, el ejecutivo, con los que tiene que mantener relación para poder defender esa autonomía, por ejemplo, por la vía presupuestaria? Por supuesto, a mi juicio, los principios rectores de la función pública, la legalidad, la independencia, la objetividad, la imparcialidad, la máxima publicidad, son principios que no se pueden transigir con ellos, con ningún poder. No se pueden negociar esos principios, definitivamente. Ahí creo que debemos ser muy determinantes y muy claros y hacer valer esa independencia, incluso en este ámbito económico, que por supuesto cada año, en cada ejercicio fiscal, en cada petición, en cada solicitud de presupuesto, existen una serie de presiones por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que siempre
le quitan recursos a la institución. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, en equipo, de manera colegiada, estar presionando y hacer valer el mandato legal, porque efectivamente estamos cumpliendo con una función fundamental de Estado, que es el organizar las elecciones. Y no se puede estar tratando de que a través del recurso económico se presione a la autoridad electoral para que actúe en otro o en cuál sentido. Entonces, es responsabilidad de los poderes estarle aprobando los presupuestos que requiere la institución, porque está precisamente desarrollando una función fundamental que forma parte de la vida democrática de nuestro país. Entonces, a mi juicio, debemos ser muy claros en esto, de jamás someternos a las presiones que vengan del poder público, y por otra parte estarle exigiendo a quien corresponda, en este caso pues a los poderes del Estado, que tienen que aprobar pues los presupuestos que requiere la institución para desarrollar exitosamente todas las funciones que por mandato de ley tienen la obligación de hacerlo. Daniel, buenas tardes. A ver, cuéntanos, dentro de la experiencia que tú tienes, ya sea con nosotros, ya sea en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, ya sea en la docencia, en cualquiera de los espacios en los que has estado, ¿alguna, digamos, proceso o alguna mecanismo que se haya mejorado a partir de, o que hayas podido mejorar precisamente por decisiones que tú tomas o por intervención tuya? Bueno, en general, a través de el cumplir con prontitud con lo que establece la ley, a mi juicio hemos dado la satisfacción a los diferentes actores políticos, principalmente a los representantes de los políticos, los partidos políticos que hacen una serie de solicitudes y que de manera pronta, expedita, uno debe de actuar. Por eso hemos tenido muy buena relación en general con los partidos políticos. Entonces, la satisfacción proviene básicamente del actuar de diario. No le podría señalar uno en específico en este momento, pero sí considero que cotidianamente tenemos esa satisfacción de cumplir con esta obligación y brindar el servicio que se merece tanto la ciudadanía como los representantes de los partidos políticos. Sí, a ver, pero me refiero, Daniel, un poco a alguna decisión que tú hayas tomado o alguna participación que tú hayas tenido, insisto, en cualquiera de los distintos ámbitos en los que has participado, que hayan ayudado a que se garanticen de mejor forma el derecho que está en riesgo, se agilice un procedimiento, se quiten trabas innecesarias, digamos, que haya una mejora en la actividad. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque finalmente a ti si te elegimos consejero del organismo público local, te va a tocar dirigir la institución. Es conocer, digamos, cuáles han sido las iniciativas que tú has tenido para poder modificar los procedimientos o las distintas actividades que tú realizas o en las que has participado. Bueno, dentro de mi área, quizás pudiera pensarse que son decisiones menores, pero que a mi juicio sí han contribuido a mejorar con más eficiencia el servicio o la responsabilidad, sobre todo del área del secretario fedatario, en tratándose de, por ejemplo, del desarrollo de las sesiones, de notificaciones, de acuerdos,
de preparación de dictámenes, de proyectos de dictámenes y posteriormente dictámenes, una serie de procedimientos en donde pues uno considera que ha aportado una serie de elementos que han hecho estos procedimientos más ágiles. Y claro, siempre, ya cuando estos procedimientos tienen que ver con decisiones del superior jerárquico, pues se le plantea, se le sugiere, y entonces él es quien toma esa decisión. Pero en ya cuestiones de procedimiento ordinarios, que no se requiere precisamente contar siempre con la autorización del superior, bueno, entonces es ahí donde hemos abonado, a mi juicio, pues una serie de procedimientos que han hecho más ágiles y más dinámicos, y tratando de que no sean tan burocráticos, ¿verdad?, los procedimientos. Pues Daniel, muchísimas gracias. Felicidades por haber llegado a esta etapa y suerte en lo que viene. Muchas gracias a ustedes, me congratulo por estar con ustedes. Hasta luego. Hombre, gracias. Nos vemos, Daniel. Hasta luego.